¿Cómo están mis amables hermanos de la Iglesia Buenas Nuevas? Como siempre, es un privilegio poder estar delante de ustedes y poder compartir esta maravillosa, poderosa palabra de Dios. Seguimos con nuestro estudio de Jonás y la semana pasada hemos visto acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y hemos aprendido, por ejemplo, que la palabra de Dios viene a nuestras vidas. Y hemos aprendido que cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, así como vino a la vida de Jonás, tiene un propósito. Número 1, la palabra de Dios viene a nuestras vidas. Número 2, la palabra de Dios viene a nuestras vidas porque Dios quiere intervenir en nuestras vidas y en las personas que están alrededor nuestro. Y número 3, hemos aprendido, sin Dios en nuestras vidas, todo es infelicidad. Hoy día seguimos con el capítulo 1. La semana pasada hemos visto capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hoy vamos a ver capítulo 1, versículos 4 en adelante. Así que vamos a darle lectura y luego vamos a estar orando para dejar este estudio en las manos del Señor y sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a dar lectura entonces. Jonás capítulo 1, versículos del 4 al 17. Y leo entonces. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, porque él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Soberano Padre, te damos gracias, Dios querido. Siempre te daremos gracias por la vida y la salud que tú nos das, por tus grandes provisiones y sobre tu manto de protección sobre nuestras vidas. Padre, estamos sumamente agradecidos por tu amor y por tu misericordia que renuevas cada mañana para nosotros. Dios amado, bendícenos, dirígenos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, déjenme decirle, hermanos queridos, que el tema que quiero compartirles en esta mañana es: ¿eres bendición o eres maldición? Hermanos amados, cada persona que entrega su vida a Cristo, cada persona que rinde su vida al Señor Jesucristo, Dios tiene un plan para aquellas personas. Así, por ejemplo, Dios tuvo
plan para Abraham. Dios le dijo en un momento dado de la vida de Abraham, sal de tu tierra, sal de tu familia y anda a la tierra que yo te mostraré, porque tú serás bendición por donde tú pases, serás bendición. Y amables hermanos, Dios tiene un plan para usted y Dios tiene un plan para mí. Pero aquí, Jonás, el siervo de Dios, el profeta de Dios, está en un barco y no está siendo de bendición para la gente que le rodea. Ahora, por el lugar donde usted va, usted es de bendición. Usted como esposo es de bendición para su esposa, para sus hijos. Usted, mi hermana querida, como esposa, es de bendición para su esposo, para sus hijos, para su casa, su familia. En su trabajo, usted es de bendición. En la comunidad donde nosotros vivimos, nos desarrollamos. Somos de bendición para nuestra comunidad. ¿Sabe? Había una hermana, Angélica, ella trabajaba en una tienda de abarrotes. Esta tienda de abarrotes era grande y muy concurrida. Y los trabajadores, pues, llegaban a 7:45 de la mañana, arreglaban, ponían en orden, luego subían las puertas corredizas para atender al público. Pero mientras las personas que trabajaban en esta tienda preparaban, ordenaban y abrían, corrían las puertas hacia arriba para atender al público, ahí estaba en una esquina la hermana Angélica orando. De tal manera que uno de ellos le molestó esta actitud de la hermana que estaba orando y llama por teléfono a la dueña y le dice, mira, tenemos un problema mientras nosotros estamos ordenando y estamos poniendo en orden y todo lo demás para atender al público. La señora Angélica, la hermanita esa, así se dirigieron estas personas, está orando, por favor conversa con ella. Y la señora vino al día siguiente y le dijo a Angélica, tus compañeros dicen de que mientras ellos están ordenando las cosas, están elevando las puertas corredizas para la atención al público, tú estás orando. Dime por qué estás haciendo esto. Y la hermana le dice, pues yo estoy orando, querida señora, para que te guarde a ti, te cuide a ti. Oro por tu salud, oro por la salud de mis compañeros y oro para que Dios nos bendiga en las ventas y oro para que Dios nos cubra con su manto protector del ataque de gente maligna que pueden venir con revólveres y quitarnos la venta del día. Esto agradó a la señora y le dijo, wow, esto tú estás haciendo por nosotros, estás haciendo por mí. Sí, señora, le dijo la hermana. Muy bien, la señora dijo, ok. Llamó, dijo, un momentito, paren las ventas, vengan aquí, los clientes pueden esperar, vengan aquí todos. Ahora en adelante, 7:45 ustedes entran, arreglan todo y a las 8 empezamos a orar 15 minutos con Angélica. 8:15 significa que estaremos abriendo. Uno de ellos dijo, señora, pero el público espera. La señora dijo, no importa si el público tiene que esperar, me importa poner nuestras vidas en las manos de Dios. Y Angélica va a estar orando por nosotros. ¿Saben? Pasaron los meses y esta señora entregó su vida a Cristo porque reconoció que todo lo que estaba recibiendo, que su salud y las ventas buenas del día, no era por ella, era porque Dios así lo permitía. Esta señora y toda su familia entregaron su vida al Señor Jesucristo. Hermanos, Dios nos llama a ser de bendición por donde estemos, por donde pasemos, con quien estemos. Dios nos llama a que usted y yo seamos de bendición. Pues bien, la gente estaba en el barco. La gente estaba en el barco. Jonás estaba en el barco. Jonás estaba huyendo de Dios. Y sabe, cuando usted y yo decidimos correr de Dios, decidimos separarnos de Dios, decidimos alejarnos de Dios, déjeme decirle que, por supuesto, va a haber muchos problemas en nuestras vidas. Cuando decidimos alejarnos de Dios, estamos perdiendo tres cosas maravillosas. Tres cosas maravillosas. Y la primera es que Jonás perdió la capacidad de escuchar la voz de Dios. Repito, cuando usted y yo corremos de obedecer a Dios, corremos de separarnos de Dios, huimos de Dios, perdemos tres cosas
muy importantes. Y la primera es que Jonás perdió la capacidad de escuchar la voz de Dios. Versículos del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El mandato que Dios le había dado a Jonás era de ir y predicar a Nínive, pero él no fue, huyó, se separó, y entonces cuando él se separa de Dios, pierde tres cosas importantes, y una de ellas es que perdió la capacidad de escuchar la voz de Dios. Mi hermano querido, cuando alguien pierde su capacidad de escuchar a Dios, es porque ha endurecido su corazón. Ay, mi amado hermano, acarreamos problemas, nos metemos en dificultades cuando nos separamos de Dios y ya no escuchamos la voz de Dios. Y Dios siempre va a estar hablando a nuestras vidas. Dios siempre va a estar hablando a nuestras vidas. Hermano, ¿no le ha pasado que cuando en un momento dado hemos hecho algo desagradable a Dios, algo que va en contra de la santidad de Dios, Dios no nos ha dejado tranquilos? Y siempre ha estado hablando a través de un hermano que llegó a visitarte, o a través de tu hijo o tu hija que te dijo: mira mamá o mira papá, esto he aprendido en mi devocional. Dios de una u otra forma va a estar hablando a tu vida para que tú entres en reflexión, medites en el camino en que estás o en las acciones malas que estás haciendo. Dios te va a estar hablando para que tú puedas arrepentirte. Pero si aún así no llegas a arrepentirte, es porque usted ha endurecido su corazón. Entonces, cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, nos separamos de Dios, lo primero que perdemos es la capacidad de escuchar la voz de Dios por el endurecimiento de nuestro corazón. Segundo, Jonás perdió su capacidad de orar. Note usted en los versículos 4 y 5, vamos a dar lectura. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Cada uno de los marineros, mis amables hermanos, ellos estaban clamando a su Dios por la situación que ellos estaban pasando. El capitán del barco había convocado a una reunión de oración. Y ahí estaban los tripulantes orando, clamando a sus dioses. Pero el siervo de Dios, el profeta de Dios, el hombre de Dios que conocía del gran poder sanador, salvador, del gran poder de Dios contra el enemigo, del gran poder de Dios contra los vientos, contra las tempestades, estaba durmiendo. Se había alejado de Dios. Había perdido su capacidad de orar. ¿Cómo sé que me estoy alejando de Dios? Cuando empiezo a orar poco, empiezo a orar menos. Se supone que antes de poner nuestros pies en el piso, al momento de levantarnos, se supone que tenemos que agradecer a Dios y tenemos que poner en las manos de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos. Se supone que al momento de ingerir los alimentos oramos, pero cuando ya no oramos, cuando salimos de nuestros cuartos, cuando ya no oramos para agradecer por los alimentos a Dios, cuando ya no estamos en los días que la iglesia tiene para orar, ya no estamos, ya no nos importa, significa que nos estamos alejando de Dios. Y algunos de ustedes pueden decir: pero hermano, pero pastor, yo hace poco he terminado mi discipulado de 1 año y medio.
y estoy involucrado en el ministerio de la iglesia, o formo parte del ministerio de los niños, y además formo parte de la directiva de la iglesia. Pero déjeme decirle, mi estimado hermano, mi estimada hermana, estas cosas no miden tu comunión con Dios. Lo que mide tu comunión con Dios es el tiempo que pasas, el tiempo de oración con tu Dios. Eso es lo que mide tu comunión con el Señor. Y por eso la palabra de Dios dice, orad sin cesar. ¿Y qué significa orar sin cesar? Que no debemos dejar de orar, que nuestra oración tiene que ser continua. ¿Saben? En el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, Dios bendijo a la iglesia naciente. Ahí en el capítulo 2 de los libros de los Hechos. Dios bendecía a la iglesia, bendecía a las familias. ¿Saben por qué? Porque la iglesia empezó a hacer 4 cosas. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, es decir, en la Santa Cena. Todos estaban ahí reunidos para recordar el sacrificio precioso, la acción salvífica de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. Y por último, ellos estaban unánimes reunidos en la oración. Cuando la iglesia hizo estas 4 cosas, el Señor dice, la palabra de Dios, que añadía cada día personas para la iglesia. Y hermanos, nosotros no debemos dejar de orar. Pues bien, entonces, número uno, cuando yo huyo de Dios, cuando corro de Dios, cuando me separo de Dios, yo voy perdiendo, número 1, la capacidad de escuchar a Dios. Número 2, pierdo la capacidad de orar. Y número 3, pierdo la capacidad de tener una sensibilidad espiritual. Leamos el versículo 6. Versículo 6 dice lo siguiente. Y el patrón de la nave se le acercó, versículo 6, y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mis amables hermanos, Jonás dormía en el interior del barco, ahí en la bodega del barco, al fondo, estaba durmiendo, mientras la tripulación estaba orando, suplicando a Dios, a sus dioses, por las cosas que estaban pasando. Él había perdido su sensibilidad espiritual. Ahora, ¿qué significa perder la sensibilidad espiritual? Mire usted, ahí estaban la tripulación orando a sus dioses. Pero Jonás no estaba en esa convocatoria de oración que hizo el capitán del barco. Él estaba durmiendo. Todos en el barco, antes de orar, habían estado tirando las cosas para aligerar el peso, la carga del barco. Pero Jonás no había estado trabajando con ellos. El único que sabía por qué estaban pasando las cosas era Jonás. Pero poco le importaba lo que estaba pasando. Él estaba viviendo, Jonás estaba viviendo una vida rutinaria. Él estaba viviendo su vida sin propósito. Estaba totalmente separado, sin compromiso, sin propósito, viviendo su vida con Dios. Es porque había perdido su sensibilidad espiritual. Hermanos queridos, fíjense, mire cómo estamos viviendo. Mire la situación en que estamos viviendo. Hay secuestros, hay asaltos. Miren, otra vez estamos viviendo en cuarentena. ¡Wow! El asunto se pone difícil, caótico. Pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos orando por este tiempo? ¿Estamos preocupándonos, compartiendo la palabra quizás por teléfono a nuestros amigos, familiares, a nuestros vecinos? Quizás lo está haciendo y le felicito, mi amable hermano. Quizás no lo estamos haciendo y estamos durmiendo como Jonás. Hermanos, Jonás había perdido la capacidad de orar,
había perdido su capacidad, su sensibilidad espiritual. Ahora, ¿cómo ellos trataron de resolver este problema, los tripulantes del barco? El versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Saben? La tripulación, ellos empiezan a meditar, a reflexionar, ¿por qué está pasando todo esto? Y tomaron una decisión de echar suertes. Por eso ahí en el versículo 7 dice, venid y echemos suerte. ¿Saben? Sabemos que los marineros, ellos pasan su tiempo ahí en el barco jugando cartas, jugando dados, juegos de azar. Y cuando ocurre esto, ellos echaron mano de estos juegos de azar para descubrir quién era el culpable de lo que estaba pasando. Y la suerte cayó en Jonás. Ahora, no es que Dios esté de acuerdo con la suerte. No es que Dios avale la suerte. La suerte no existe. No hay base científica. Lo que existe es la bendición de Dios. Pero no existe la suerte. Ahora, cuando Dios ha permitido que aquí se escriba, venid y echemos suerte, lo hace para que nosotros podamos entender y ver que cuando el ser humano está en problemas, trata de resolver sus problemas con lo que tiene a la mano. Y lo que tenían a la mano eran los juegos de azar. Pues bien, hay gente que lo primero que hace el día, es cierto, sale temprano, compra su pan, pero a la vez compra periódico. Y compra el periódico no para saber cómo va el asunto político o otras cosas, sino para ir a la página donde está el horóscopo. Y la persona dice, a ver, a través de mi horóscopo, ¿qué determina mi suerte? ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Cosas buenas o cosas malas? Hay gente que así vive. Versículo 7. Versículo 12. Versículo 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pues bien, los marineros, ellos echaron suerte, y como les dije momentos antes, la suerte cayó en Jonás. Y entonces los marineros dicen, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Jonás mismo dice, tírenme al mar, y el mar se aquietará. Pues bien, amables hermanos, déjenme decirle que Jonás, él tenía sus propios métodos para enseñar a aquellas personas y enseñar algo a Dios. ¿Saben qué era? Lo siguiente. Él tiene en su mente un versículo que dice, el alma que pecare, esa morirá. De tal manera que él dice, ok, el que peca debe de pagar. Yo he pecado, ustedes me tiran al mar, ustedes se salvan, el mar se aquieta y yo muero. Porque el alma que pecare, esa alma debe de morir. Dios, yo pequé, yo debo de pagar, yo muero. Dios, él dice, Jonás, ¿sabes por qué yo estoy huyendo de ti? Porque yo no quiero ir a Nínive. Nínive es pecadora. Por lo tanto, el alma que pecare debe de morir. Si pecó Nínive, Nínive debe de morir. Tus juicios deben de venir hacia Nínive. Ellos deben de morir. Aquí vemos a Jonás con sus propios pensamientos. Quiere enseñar a Dios. Pero la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son igual a Dios. Que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos enseñar a Dios cómo se hacen las cosas. ¿Saben? La palabra de Dios dice que estos marineros trabajaron. Ahí en el versículo 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron. Fíjense, ellos tuvieron compasión de Jonás. No quisieron tirar a Jonás al mar. Y lucharon para que la nave vaya hacia la tierra. Pero no pudieron. Los incrédulos,
los pecadores tuvieron compasión de Jonás, pero Jonás no tuvo compasión de ellos. Es por eso que está diciendo a Dios: Nínive pecó, tu juicio debe llegar a ellos. Yo pequé, me están tirando al mar, yo voy a morir porque pago mi pecado. Hermano, hay un versículo que rápidamente vamos a ver, versículo 14. Los marineros entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Cuando ellos dicen que no ponga sobre nosotros la sangre inocente, se refieren a Jonás. Déjeme decirle, Jonás no era ningún inocente. Él sabía por qué estaban pasando las cosas. Él sabía muy bien. ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre Jonás y el Señor Jesucristo. Jonás estaba siendo arrojado al mar por lo que él hizo. Iba a morir por él mismo. Pero, ¿saben? Él no era inocente. Quien sí fue inocente fue nuestro propio Señor Jesucristo. El justo por los injustos. Nuestro Señor Jesucristo, el inocente, fue llevado a la cruz. Derramó su sangre allí en la cruz, su preciosa sangre. Él estaba muriendo por los pecadores. Él estaba muriendo por ti y por mí. Vamos a orar. Dios y Padre Todopoderoso, te damos las gracias por este tiempo que hemos pasado, Señor. Oh Dios, no permitas, Padre amado, que perdamos la capacidad de escuchar tu voz. No permitas, Padre querido, que perdamos la capacidad de orar. No permitas que perdamos la sensibilidad espiritual, que pensemos en nosotros mismos y no en nuestro prójimo, Señor. Mi estimado hermano, tú y yo somos Jonás por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes. Y por todo eso merecemos ir al fondo del mar. Merecemos morir. Pero así como Dios tenía preparado un gran pez para tragar a Jonás y salvarlo, Dios tenía preparado una cruz, un hombre por el cual moriría por nuestros pecados. Y ese hombre precioso sería nuestro Señor. Jesucristo es nuestro propio Señor. Jesucristo que dio su vida por nosotros. Y si hoy el Señor te ha hablado, mi amado hermano, en algo que usted está haciendo, en algo que Dios te habla para que tú te arrepientas, arrepiéntete, mi amado hermano, arrepiéntete, mi amada hermana. Si usted, mi amigo, mi amiga, usted ha sido tocado por la palabra de Dios, deje sus malos caminos y venga al Señor Jesús, pídale perdón, sí, pídale perdón y dígale: te he fallado, y dígale: soy pecador, pero me arrepiento y te acepto como mi Señor y Salvador. Yo quiero ser de bendición para mi familia, para mis hijos, para mi comunidad, y empiezo entregando mi vida al Señor Jesucristo. Padre, gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por esta tarde, por esta noche. Gracias, Dios. Gracias, Padre precioso. Guía nuestras vidas. Sigue bendiciendo nuestra vida y encaminándonos siempre hacia ti. Oramos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El Señor le bendiga.